Así como existe el bien, también existe el mal. Aquella frase yo la tomaba de una manera distinta, pues no creía en fantasmas ni demonios, ni mucho menos en Dios, hasta aquella noche que la vida me dio una bofetada y me enseñó que el mal definitivamente existe. Mis amigos Emilio y Pepe habían planeado hacer una fiesta el fin de semana por el cumpleaños de Roberto. Éramos amigos desde la primaria y ya estábamos en prepa. Ofrecí mi casa para esa ocasión, ya que mis padres y mi hermano irían a visitar a los abuelos y no estarían esa noche. Accedieron e invitamos a 5 compañeros más del salón para que hubiera más ambiente. Cabe mencionar que en mi casa era un tanto común escuchar pasos por la noche o que las puertas se azotaran. Incluso una vez mi mamá nos contó que había visto algo que parecía ser un niño corriendo por el patio. A pesar de eso, no creía que fueran fantasmas o algo parecido. Seguramente todo tenía una explicación lógica, así que no le tomaba ninguna importancia. Aunque sí recuerdo una vez que no encontraba mi cargador y entré al cuarto de mi hermano mayor para ver si estaba ahí, descubrí que tenía una tabla de Ouija bajo su cama. Reí para mis adentros y seguí buscando, sin saber que haber descubierto aquello me regalaría la peor noche de mi vida. El fin de semana llegó y estaba muy emocionado, pues una fiesta con mis amigos significaba música, baile, alcohol, largas pláticas y mucha diversión. Mis padres comenzaron a subir lo necesario en la camioneta y me preguntaron que si estaba seguro de no querer ir. Les aseguré que sí, asintiendo la cabeza. Les recordé que era el cumpleaños de uno de mis mejores amigos y que no podía faltar a aquella fiesta. No insistieron más y me dieron algo de dinero. Me despedí de ellos y al escuchar cómo la camioneta se alejaba, me aventé al sillón suspirando de alivio. Mi tranquilidad fue interrumpida por unos minutos más tarde al escuchar la respiración agitada de alguien en el cuarto de mi hermano. Se escuchaba muy fuerte y definitivamente eso no era algo normal. Me sobresalté, pero traté de no pensar mucho en eso, ya que seguramente había escuchado mal. Además era de día, y por lo que dicen ese tipo de cosas no pasan con la luz del sol. Así que decidí olvidarlo y marcarle a Pepe para saber a qué hora llegarían. Estaba a punto de tomar el teléfono cuando de repente escuché algo que fue imposible que no me helara la sangre. Alguien estaba diciendo mi nombre. Javier, Javier. Era una voz que jamás había escuchado y que además cuando puse más atención parecía provenir del cuarto de mi hermano. No había nadie en casa, pero cada vez que pensaba en que no era real la voz, parecía escucharse más y más cerca. Se me puso la piel chinita, y cuando noté que lo que provocaba aquel sonido estaba detrás de mí, el timbre sonó. Al parecer, eso hizo que aquella voz se esfumara en aquel momento. Respiré profundamente y traté de calmarme, convencerme de que al estar solo ahí mi mente me había hecho una mala jugada. Pero no, todo eso era real. Abrí la puerta y eran mis amigos. Traían todo lo necesario para preparar la carne y 2 cajas de cerveza. Me puse muy contento y los invité a pasar. Abracé a Roberto y lo felicité por su cumpleaños. El ambiente era cálido, así que nos pusimos a conversar. Pasado un momento, decidimos a preparar todo lo necesario. Después de un par de horas, todo quedó listo y llamamos a los demás para comenzar la fiesta. Con todo eso, olvidé lo que había pasado cuando estaba solo en casa. Solo quería disfrutar el momento con mis amigos. Llegaron todos y la música no paraba de sonar. No recordaba haberme divertido tanto antes. A medianoche, cuando ya todos estábamos lo suficientemente cansados, tomamos la decisión de bajarle a la música e ir adentro. Comenzamos a platicar y a reír como en los viejos tiempos.
Después jugamos y al final Roberto sugirió que contáramos historias de terror con las luces apagadas. Aunque era escéptico, era divertido ver cómo los demás se morían de miedo cuando escuchaban una historia de terror y cómo creían en esas cosas. Recordé lo que había visto aquel día en el cuarto de mi hermano y se los conté. Ellos, muy emocionados, me dijeron que fuera por esa tabla y que jugáramos un rato. A mí me daba igual, sinceramente, aunque uno de ellos dijo que no era buena idea, pues su madre le había dicho que eso era cosa del demonio. Todos rieron y le aseguraron que era simplemente un juego. Caminé hacia el cuarto de mi hermano y al querer abrir la puerta recordé lo que había escuchado en el día. Y no lo voy a negar, me dio algo de miedo. Tomé el valor de abrir la puerta. Escuché las risas de mis amigos en la sala y sonreí. Esa sonrisa se borró de mis labios cuando abrí la puerta, pues mis ojos no me engañaban. En la cama bajo las sábanas parecía haber una figura, y claramente se veía el movimiento de su respiración. No puede ser, me dije a mí mismo. Pude haber gritado, pero nada salía de mi boca. Cerré los ojos y al abrirlos lentamente noté que ya no había nada. Seguro era otra broma de mal gusto de mi mente. Tomé la tabla que estaba en el piso y la llevé a la sala. No les conté nada a mis amigos y abrimos aquel objeto. Lo pusimos en la mesa, leímos las instrucciones y nos sentamos alrededor de ella. Todos pusimos un dedo en la pequeña madera en forma de triángulo y comenzamos a hacer preguntas. Emilio preguntó que si había alguien más en la casa, pero no pasó nada. Así que otro de los chicos preguntó lo mismo, pero esta vez más fuerte. En ese momento pudimos sentir cómo el triángulo se movía hacia la opción que decía sí. ¡Qué tonterías!, pensé. Seguramente alguien lo movió a propósito. Pero la voz de Roberto interrumpió mis pensamientos al pronunciar ¿quién eres? Esta vez la madera no se movió y todos nos miramos encogiendo los hombros. Decidí preguntar algo a ver qué sucedía. Recordé los últimos sucesos y dije, ¿eras tú quien vi en la cama de mi hermano? La respuesta solo fue el silencio, pero cuando alguien más iba a hacer otra pregunta, las luces se apagaron súbitamente. Se escuchó cómo se abría la puerta del cuarto de mi hermano y que lo que salía de ahí corría hacia donde estábamos nosotros. Mis amigos gritaron asustados y yo solo me quedé en shock. Cerré los ojos y pedí que todo se acabara ya, pues en ese momento el miedo recorría mi ser, aún sin creer en estas cosas. Cuando sentimos que estaba a punto de llegar hasta nosotros, la luz se encendió y nos miramos los unos a los otros sorprendidos. Uno de ellos tomó su mochila que estaba en el sillón y sin decir nada se fue. Los demás comenzamos a reír nerviosamente e hicimos bromas al respecto. Empezaron a decir que seguramente yo había apagado las luces de alguna manera, pues era mi casa y creían que les estaba haciendo una broma. Yo solo reí y no lo negué, porque en el fondo sabía que todo había sido real y no quería asustarlos más. Sugerí que fuéramos al panteón para una nueva y aterradora experiencia, porque sinceramente no quería seguir en mi casa. No quería quedarme solo en la madrugada, ni quería seguir jugando a la ouija, así que quise verme valiente dando esa sugerencia. Roberto, muy emocionado, dijo que sí, que él nos llevaría en su coche, pues le encantaban estas cosas. Los demás no parecían muy convencidos por lo que había pasado unos minutos antes, pero les dije que solo había sido una broma mía. Lo pensaron mejor y aceptaron. En el camino, uno de ellos empezó a decir que había recordado que había escuchado que cuando se juega la ouija, se debe cerrar la sesión con una serie de pasos, porque si no queda abierto un portal y pueden suceder cosas malas. Nos quedamos en silencio hasta que Emilio dijo que no pasaba nada, pues al regresar podíamos acabar el juego y todo estaría bien.
Más tranquilos, aunque en silencio, seguimos el viaje que duró aproximadamente 10 minutos. El panteón de la ciudad era muy grande, pues era el único ahí. Estaba cercado y muchas de las personas que conocimos alguna vez estaban ahí enterrados. Cuando llegamos nos dimos cuenta que había un guardia. Pensamos que sería difícil que nos dejara pasar, y pienso que en el fondo todos queríamos que no nos permitiera el acceso, pero se portó muy amable. Le dijimos que íbamos por un proyecto de la escuela y nos dijo que no había problema, pero que al día siguiente le lleváramos algo de cenar y un refresco. Entramos pensando en hacer un recorrido rápido mientras contábamos más experiencias paranormales, para después ir a nuestras casas y descansar, pues había sido un día bastante largo. La vibra de aquel lugar era muy extraña. Cada vez que nos adentramos más, todo parecía más oscuro. Las luces de nuestros teléfonos no llegaban muy lejos, así que los árboles de repente parecían gigantes deformes o figuras humanoides. Nuestras risitas nerviosas de repente resonaban por el lugar, y al llegar a lo que parecía ser el medio del panteón, todo se tornó muy raro. Seguimos lentamente por los angostos caminos, y hasta llegamos a pisar una que otra tumba sin querer. Nos sorprendió bastante ver a un gato negro ahí atravesándose entre nuestros pies al caminar. Pensamos que quizá era la mascota del velador, pero el corazón casi se nos salía del pecho cuando nos dimos cuenta que el gato se paró en dos patas. Comenzó a caminar así y a decir maldiciones hacia nosotros. No podíamos creerlo, parecía una pesadilla. Uno de mis amigos empezó a tocarse el pecho y enseguida se desmayó. Tratamos de despertarlo, pero no funcionaba. El gato se alejó aún caminando en dos patas y sin dejar de gritarnos, hasta que lo perdimos de vista. Después de unos minutos, mi amigo reaccionó y al abrir los ojos y notar dónde estábamos se puso a llorar. Tratamos de calmarlo y explicarle que debíamos salir de ahí. Él entendió y cuando lo ayudamos a pararse, escuchamos algo que jamás podré olvidar. Eran carcajadas de mujer, pero no de una, sino de una gran magnitud de ellas. Volteamos a ver en todas direcciones y no podíamos ver nada, pero al alumbrar hacia los árboles estaban ahí. Mujeres con cabello largo totalmente desnudas, flotando con unas muecas como queriendo imitar sonrisas. Sonrisas en las que se podía notar que en lugar de dientes poseían colmillos gigantes. Gritamos con todas nuestras fuerzas y comenzamos a correr. Cada que alumbrábamos veíamos más y más de ellas. Varias veces tropezamos con las tumbas, pero no nos importó. Solo queríamos llegar a la salida. Después de llantos y gritos desesperados, llegamos a la entrada donde nos encontró el vigilante. Al ver nuestros rostros pálidos y notar nuestra respiración agitada, nos preguntó que si estábamos bien. No quisimos decir nada. Le agradecimos y solo nos fuimos. Roberto manejó rápidamente y nadie dijo una sola palabra en el camino, pero tuve que romper el silencio al pedirle a Emilio que si podía quedarme en su casa, pues la verdad no quería ir a la mía y estar solo después de todo eso. Me dijo que sí, que podía dormir en el cuarto de huéspedes y mañana regresar a mi casa. Las pocas horas que sobraban de la noche no pude dormir porque escuchaba la misma respiración y a la misma persona decir mi nombre en distintas ocasiones. Lloré del miedo por un largo tiempo hasta quedarme dormido. Me pregunté que cómo iba a ser escéptico a lo que me estaban mostrando todos mis sentidos. Concluí que seguramente todos esos ruidos y fenómenos inexplicables que estaban pasando en mi casa eran obra de la ouija de mi hermano. Me arrepentí muchísimo de yo también haber jugado y de haberle contado a mis amigos que la había visto. Cuando regresaron mis padres les conté que habían pasado cosas raras, aunque omití lo de la tabla para no darle problemas a mi hermano y que no supiera que la tomé sin permiso. Así que mis padres decidieron bendecir la casa y funcionó, aunque solo por unos pocos meses.
ya que después los ruidos se escuchaban con más frecuencia y las pesadillas eran de todas las noches, hasta que me casé y me fui de la casa de mis padres. Después de eso todo paró. Llevo 10 años de tranquilidad y espero no volver a pasar por lo mismo, ya que es algo aterrador y no se lo deseo a nadie.